y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy. Y solo es por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Solo por tu gracia. Y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy. Por tu gracia. Y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Dale gracias al Señor, dale gracias. Sí, Señor. Es por tu gracia, Señor. Dale la gloria al Señor. Te invito a levantar tus manos al cielo en señal de adoración a aquel que es admirable, a aquel que es consejero. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, eres maravilloso, eres admirable, Jesús. Eres incomparable, eres extraordinario, Señor. Nadie puede igualarte, Dios. Eres perfecto en todos tus caminos, Señor. Eres amor que fluye, Dios, inagotablemente para cada uno de nosotros y aún para aquellos que están apartados de ti, Dios. Eres misericordia. Una misericordia, Señor, que es paciente, que espera, Dios. Una misericordia que abraza y alcanza, Señor, en medio de cualquier dificultad, de cualquier prueba, de cualquier actitud, Señor. Eres un Dios, Padre, bondadoso. Eres bondadoso, siempre te muestras, Dios, extendiéndonos tu mano de ayuda, tu favor, Señor, en el nombre de Cristo. Hoy, Dios, queremos reconocer tu grandeza. Queremos reconocer tu poder, queremos reconocer tu gloria. Queremos decirte cuán bueno eres, Dios, y que no somos merecedores de tanta gracia, Señor. Esa gracia que nos ha liberado, como hemos cantado, que nos ha sanado, que nos ha salvado, Dios. Es una gracia irresistible. Una gracia, Padre, que está ahí, Señor. A quien podemos acudir, Padre, en cualquier momento, Jesús. Hoy te decimos: ayúdanos, Dios. Ayúdanos aún en nuestra incredulidad, Padre. Ayúdanos aún en nuestro pecado, Dios, en nuestra infidelidad, Dios. Queremos, Padre, ser agradables delante de ti, pero como dice el apóstol Pablo, Dios, muchas veces el mal que no quiero, que no debo, eso hago, Dios, y el bien que anhela mi alma, no lo hago, Dios. Pero si estamos puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, Dios, ayúdanos, Señor, cada día, Dios, a caminar firmes
con la libertad con que tú nos has hecho libres, Señor, y que no nos esclavicemos nuevamente al yugo de la esclavitud. En el nombre de Jesús, danos el poder, la autoridad para vencer, Señor, las batallas espirituales por medio del Espíritu Santo de Dios. Anhelamos el Espíritu Santo de Dios. Dile, Señor, anhelo tu presencia, anhelo tu Espíritu, anhelo, Padre, que vengas y llenes mi vida una vez más, que llenes mi alma de tu presencia, Señor, inagotable Dios. En mis fuerzas no puedo, pero cuando tú vienes y me ayudas, Señor, me levanto, Padre, lleno de esperanza, lleno de autoridad, lleno de gozo, Dios. Yo te pido hoy que traigas gozo del Espíritu Santo a aquellos que están entristecidos, afligidos, en tribulación, en prueba. Te pido que traigas esperanza a los que están, Padre, decepcionados, en el nombre de Jesús, porque tú eres fiel y eres bueno, Dios, y tus misericordias son para siempre, Señor. Padre, te pido por cada persona que ha llegado a este lugar, Dios, con esperanzas, con anhelos. Te pido por cada persona que tal vez viene por primera vez, Dios, buscando algo nuevo, algo especial, Señor. Te pido hoy que tú empieces, y ya has empezado, Dios, a trabajar en cada corazón, en el nombre de Jesús, y que ninguno de nosotros, Dios, salgamos de este lugar sin haber escuchado y recibido algo nuevo y bueno de parte tuya, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dele ese aplauso fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso, al único que fue capaz de entregar su vida por nosotros. ¿Cuántos les dan gracias a Dios por eso? El único que fue capaz de ir a la cruz y morir una muerte cruel por amor a ti y a mí. Amén. Por amor de esta iglesia maravillosa y de esta comunidad. Mire a su alrededor, estamos rodeados de personas maravillosas, ¿no es cierto? Dígale al de a su lado, soy maravilloso, dígale. Soy maravilloso, dígale. Por si no te has dado cuenta. Y ahora salga de su lugar y salude por lo menos a 5 o 10 personas y déles la bienvenida acá a Iglesia, a nuestra casa. Dígale qué bueno verte esta mañana. No se pierda la oportunidad de saludar a aquellos que de pronto usted no conoce o identifica como personas que vienen por primera vez. Sea generoso en dar un abrazo, una sonrisa, un apretón de manos. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno y delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. ¿Cuántos se alegran de estar en este lugar? ¿Cuántos se alegran de estar rodeados de la iglesia? ¿Cuántos me extrañaron esta semana? Qué lindo que podamos extrañarnos como familia y alegrarnos cuando nos vemos los unos con los otros. Eso es una maravillosa bendición, ¿no es cierto? Y Dios es fiel y Dios es bueno. Estamos avanzando el año, ya estamos casi a la mitad de este mes de septiembre. Hablaba con los hermanos servidores en la mañana, siempre nos reunimos para hablar un poco y orar. Y yo les preguntaba acerca de esas metas y proyectos que se pusieron a inicio de año. ¿Cuántos se pusieron metas y proyectos a inicio del 2023? Los demás no se pusieron ninguna meta, ningún proyecto. Todos empezamos el año pensando en cumplir algunas cosas como cambiar la dieta, como empezar a ir a un gimnasio, a hacer deporte, leer algunos libros, leer la Biblia, ¿no es cierto? Algunos dicen, me propongo este año leer toda la Biblia.
y en el transcurso de los meses se va diluyendo. Entonces yo le animo para que usted recuerde esos, en este mes de septiembre, recuerde esos propósitos, y si los dejó en el camino, los retome. ¿Cuántos dicen amén? Los retome y procure concluirlos hasta el fin de año, y si no lo hizo, y si no logra terminar, si no logra cumplirlos, no importa, porque el empezar a hacerlo quiere decir que usted ya es una persona diferente de la que fue ayer. Amén. El empezar a cumplir con los planes, sobre todo los de Dios, quiere decir que usted ya es alguien mejor de lo que es ayer. Buscamos siempre ser mejores cada día. Pablo decía, prosigo a la meta, ¿no es cierto? Creo que nadie busca cada año ser peor que el anterior, ¿no es cierto? Este año me propongo ser peor que el anterior. Creo que siempre estamos mirando hacia el futuro. Así que avance en los propósitos y en los planes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Querida iglesia, quiero continuar hoy con esta serie que estamos predicando llamada Infinito, que tiene que ver con algunos de los atributos de Dios. Teológicamente, los estudiosos bíblicos, los teólogos, a través de la Biblia han hecho un listado de algunos atributos que le pertenecen a Dios, y estamos hablando de algunos de ellos. Algunos de ellos hemos hablado acerca de la eternidad de Dios, hablando del tiempo, ¿no es cierto? Hemos hablado de el espacio, ¿no es cierto? Hablando sobre la omnipresencia de Dios. Hemos hablado acerca de la realidad, ¿no es cierto? La realidad la semana pasada, hablando un poco acerca de esa capacidad de Dios de estar presente en todos los momentos de nuestra vida. Y como les he mencionado, si alguien no lo ha escuchado, esta serie fue inspirada en una serie de cómics, ¿no es cierto?, que se llaman los Avengers. Yo le he contado, y cada semana estamos poniendo una gema más en el guante, ¿no es cierto?, en el guante del infinito. El guante del infinito que representa a Dios mismo y su poder. Y justamente el día de hoy, querida iglesia, quiero hablarle de el poder de Dios. Narra esta historia que este personaje, el que tiene el guante llamado Thanos, la primera gema que él encuentra es la del poder. El poder, el supremo poder. ¿Cuántos les quisieran tener un poder más alto del que tienen? ¿No es cierto? ¿Cuántos quisiéramos, anhelamos tener poder? Muchas de las situaciones en la vida son situaciones entre el poder, quién tiene el poder. Y este personaje encuentra esta gema que le otorga, dice, la capacidad de cualquier habilidad sobrehumana. Es decir, le da una fuerza descomunal. Usted ha escuchado, ha leído, ha visto películas acerca de Hércules, ¿no es cierto?, de la mitología griega, y de personajes que han tenido fuerza sobrehumana. Usted ha visto en la Biblia mismo a Sansón, un hombre que por medio del Espíritu Santo adquiría una fuerza sobrehumana para vencer a los filisteos. Dice esta historia que también le otorga a quien tiene este poder la resistencia y la fuerza física de controlar muchas energías. Usted recuerda aquella historia de Elías cuando le dijo a Acab, al rey Acab, que corriera porque iba a empezar a llover en medio de la sequía, y Acab fue en su carro de caballos y todo, y Elías nada más que corriendo tuvo una energía sobrehumana que llegó antes que Acab. Poder. Y esto tiene que ver con dos atributos de Dios que son la omnipotencia y la autosuficiencia. Usted puede anotar eso. La omnipotencia y la autosuficiencia de Dios. Dios es omnipotente. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? No hay poder que pueda superar a nuestro Dios. Él es todopoderoso. Y Él es dueño del poder desde la eternidad y hasta la eternidad. No es como aquel personaje de las tiras cómicas llamado He-Man, que en un momento tomaba la espada y decía: yo tengo el poder, ¿no es cierto?
sino que Dios es dueño del poder desde siempre y para siempre. Quisiera que leamos lo que dice el libro de Isaías, capítulo 40, versículos del 15 al 17, para ubicarnos un poco en el poder de Dios. Isaías capítulo 40, versículos del 15 al 17. Usted lo tiene en la pantalla. Dice la palabra del Señor: no, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. La palabra dice: las naciones del mundo son menos que nada. ¿Se imagina usted qué es menos que nada? ¿Y qué contexto, no es cierto, nos habla la palabra de Dios esto? El Señor estaba trayéndole consuelo a Israel, diciéndole: todas esas naciones que se están levantando poderosas a tu alrededor, todos esos imperios son menos que nada delante de mí, que soy tu Dios. Le voy a invitar que hagamos una oración. Cierre sus ojos. Padre amado, en el nombre de Jesús queremos pedirte que esta mañana, Dios, tú nos hables una vez más con tu palabra, Dios, nos guíes, nos ayudes, Padre, a entender acerca de tu poder, Dios, de que eres un Dios todopoderoso, Señor, y que cada familia que está aquí, Dios, tenga fe y confianza de que en ese poder, Dios, tú tienes el control de todas las cosas y que nada se escapa, Dios. Si alguien vino desalentado, desanimado, con necesidad de ver tu mano, Dios, tú muéstranos hoy que estás con nosotros todos los días hasta el fin, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Querida iglesia, cuando nosotros decimos que Dios es omnipotente o todopoderoso, nos estamos refiriendo al hecho de que Él todo lo puede. No hay nada que Dios no lo pueda hacer. No hay nada que Dios no pueda hacer, querida iglesia. El poder de Dios es ilimitado en todos los aspectos que podamos imaginar y nunca termina. Por esa razón Dios puede hacer lo que desea en el momento y en la forma que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede hacer lo que Él desea en el momento y la forma que Él quiere. La pregunta que yo le hago el día de hoy, iglesia, es: ¿para qué usa Dios su poder? ¿Qué hace Dios con su poder? Si crees que Él es todopoderoso, tenemos que saber que, como cantamos hoy, que para Él nada es imposible, querida iglesia. Para Él nada es imposible. Y el primer punto del mensaje de hoy es El Shaddai. Es uno de los nombres que el pueblo de Israel le dio a Dios. Pero es uno de los nombres con los que Dios mismo se autodenominó y se mostró al pueblo de Israel. El Shaddai. Y sabe que el nombre El Shaddai, este nombre hebreo que define la omnipotencia de Dios, literalmente significa el todo suficiente, el Dios de la montaña, el todopoderoso. Eso quiere decir el Shaddai, el todo suficiente, el Dios de la montaña, el todopoderoso. ¿Y sabe a quién se muestra Dios por primera vez con este nombre? Allá en el libro de Génesis, en el capítulo número 17, Dios se le presenta a Abraham como el Shaddai. Quiero que vayamos a Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 17. Versículos 1 y 2. Génesis 17, versículos 1 y 2. Ponga atención. Cuando Abraham tenía 99 años, ¿cuántos de aquí ya tienen 99 años? ¿Se da cuenta que Dios todavía te puede hablar aunque estés en la edad más avanzada o en el momento más en tu vida? Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo:
yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. El versículo 2, yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. ¿Cuál es el contexto en el que Dios le dice a Abraham, yo soy el Shaddai? Es dándole una poderosa promesa para sus generaciones. Le está diciendo, cree en mí, yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede. Saliste de tu tierra, de tu parentela, saliste de los dioses paganos, pero ahora has conocido al único y verdadero Dios todopoderoso que todo lo puede. Y que te va a bendecir de generación en generación. ¿Cuántos dicen amén? El Dios todopoderoso te bendice de generación en generación. Abraham recibe una promesa del Todopoderoso. ¿Cuántos han recibido promesas de Dios? Quiero decirte que esa promesa es del Shaddai, el Todopoderoso. El Dios autosuficiente, el Dios de la montaña, el Dios que todo lo puede, te hizo una promesa a ti. ¡Wow! Increíble. Él vino y te dijo, yo lo voy a hacer. Y sabe que hay un escritor, un teólogo conocido, ya falleció, A.W. Tozer, dice, todos los actos de Dios se hacen sin esfuerzo. ¿Usted se da cuenta que nosotros como género humano cuando hacemos algo tenemos que imprimir algún esfuerzo para hacer las cosas? Nos agotamos, nos cansamos, si es que estamos haciendo algo en medio del sol, nos estresamos, nuestra mente se llena de cansancio, tenemos que descansar, pero Dios, dice Él, hace cualquier acto sin esfuerzo y Él no consume energía como para reabastecerse. Todo el poder que se necesita para hacer lo que Él quiere hacer está intacto y es infinito. Cuando Dios hace algo no se cansa. Cuando Dios hace algo no pierde fuerzas. Cuando Dios hace algo no necesita descansar, aunque Génesis dijo que al séptimo día el Señor decidió descansar, pero Él no necesita descansar. Él es Dios todopoderoso, querida iglesia. ¿Sabe que durante la pandemia, en este encierro que pasamos, yo le conté que era muy difícil para mí permanecer en casa, quería salir a todo lado, decidí ponerme a pintar. Me gusta el arte, entonces conseguí algunos lienzos por ahí, un poco de pintura y empecé a pintar. Si usted me pregunta dónde están esos cuadros, están incompletos en casa. Porque me puse a pintar y pasaba a veces unas par de horas, 3 horas del día tratando de interpretar lo que estaban en mis pensamientos en un lienzo y nunca concluí ninguno de esos cuadros. Nunca terminé. ¿Por qué te digo esto? Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, el primer capítulo de Filipenses, el versículo número 6, dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día en que Cristo Jesús vuelva. El poder de Dios es un poder tan ilimitado que Él nunca va a dejar nada a medias. ¿Alguien dice amén? Él no es como yo, como el artista que puede dejar cuadros incompletos. El Señor siempre en su poder se va a encargar de que toda la obra que está haciendo en tu vida sea completada hasta el día en el que Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Él va a completar la obra. Eres el lienzo de Dios donde Él está haciendo pinceladas, pero Él no se aburre de hacer pinceladas, Él no se cansa, Él no ve un cuadro y dice, no me salió como esperaba. Él es tan seguro en su poder de decir, esta maravillosa obra que he comenzado, la voy a completar. Tú y yo somos una obra poderosa de Dios. El poder de Dios no deja nada inconcluso. Iglesia, su taller está lleno de obras terminadas. Y tal vez tú y yo no lo veamos aún, pero en su poder, Él siempre termina lo que empieza. Dios siempre termina lo que empieza. Le está diciendo a Abraham, yo te prometo hoy que te voy a bendecir de generación en generación, y Dios ha cumplido su palabra y la seguirá cumpliendo, porque usted y yo somos el cumplimiento de la promesa que Dios le dio hace miles de años a Abraham. Él no deja nada incompleto, querida iglesia.
Él aún no ha terminado contigo y conmigo. Su poder y energía siguen salvando, siguen restaurando, siguen transformando, sigue rescatando, sigue sanando a miles de personas alrededor de todo el mundo, porque su poder es inagotable. Y nadie deshace lo que Dios hace y nadie rehace lo que Dios deshace. Es una verdad. ¿Sabe que tuve la oportunidad de hace algunos años estudiar el coaching de la co-creatividad? Hice un coaching y en este estudio del coaching de la co-creatividad nos enseñaron que el poder es la capacidad de acción efectiva. En el coaching esa es la definición de poder, capacidad de acción efectiva. Alguien que tiene la capacidad de ser efectivo en sus acciones es alguien que tiene poder. Y Dios es efectivo en todas las cosas que hace. Una acción efectiva es aquella que responde a la solución de un problema. Pero no solo eso, sino que también responde a la solución de problemas que se generan en un entorno. Una acción efectiva es aquella que puede traer respuestas en medio de situaciones críticas. Una acción efectiva es una acción de sabiduría. Usted recuerda al rey Salomón cuando estaba en el palacio y de pronto vinieron dos madres de dos niños. Al parecer uno de los niños había muerto y las dos madres reclamaban ser la madre de aquel niño. Y Salomón tuvo una capacidad para definir con sabiduría cómo determinar de quién era el niño. Dios tiene tal capacidad, querida iglesia, efectiva para atender y acudir en las necesidades más profundas que tú y yo tenemos. Y eso lo muestra el Señor Jesús a través de todas las preguntas que hizo a muchas personas a quienes sanó. Capacidad de acción efectiva. El hombre tiene un deseo desmedido de poseer poder y controlar todo a su alrededor. ¿Cuántos esposos controladores hay aquí? Que quieren controlar todo en casa, ¿no? Queremos que todo se haga a nuestra manera. Esto va aquí, esto póngalo acá, que por qué dijiste esto, por qué hiciste acá, retíreme eso de ahí. Queremos todo controlarlo. Queremos tener el poder. Todo lo que nosotros estamos viviendo hoy en nuestro país y en muchas naciones es por el deseo de muchos grupos de tener el poder. Lo que vemos ahora en nuestro país entre grupos delincuenciales, grupos de narcotraficantes, pandillas, es ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder sobre las cárceles? ¿Quién tiene el poder sobre los barrios? ¿Quién tiene el poder sobre las calles? Hay un deseo desmedido de tener poder, que es parte de la naturaleza pecaminosa del hombre. Es el engaño primero del enemigo, que nos hizo creer que no somos nosotros mayordomos y administradores, sino que somos dueños de la creación. ¿Quién nos hizo creer eso? Usted sabe que nosotros no somos dueños de nada, sino administradores de todo. Somos mayordomos de todo, no poseemos nada, todo se nos ha dado por gracia de Dios. Por esa razón, Dios dice en Isaías que los reinos de la tierra son menos que una gota de agua en el océano, que son menos que nada. Pero la noticia es que tú y yo somos hijos de ese Dios. Nosotros somos muy valiosos para Él. Y por eso Él quiere manifestar su poder para nosotros. Si Él le dice a Israel, los reinos de la tierra son nada, pero ustedes son mis hijos. Mi pueblo escogido, lo cantamos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El Shaddai significa, ¿sabe qué más? Uno que tiene pecho. Y hace alusión al seno de una madre cuando le da de amamantar a su hijo. Significa uno que tiene pecho. En otras palabras, uno que nutre, uno que suple, uno que satisface, uno que sustenta con su poder a sus hijos. Eso es lo que hace Dios. Toda madre quiere tener en sus brazos a su hijo y darle de lactar.
Es una experiencia que ningún hombre vamos a poder entender nunca, aunque la ideología de género quiera hacer operaciones y cambios en el cuerpo. Un hombre nunca va a entender lo que significa dar de amamantar a un hijo. Suplir, nutrir, satisfacer necesidades, te da todo lo que necesitas para que vivas saludablemente. Dios te redime y te compensa si te hace falta algo. Dios te concede o soluciona las situaciones que estás viviendo porque su amor es un amor generoso. Filipenses 4, 19 al 20 dice: y mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a ¿qué cosa? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra? Mi Dios pues les suplirá todo lo que les falte. Le está hablando a la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos era una iglesia muy generosa con Pablo, y particularmente en este capítulo número 4, él está dándoles palabras de aliento y de agradecimiento a los filipenses por todo lo que habían hecho. Y les dijo: miren, filipenses, yo sé que ustedes han hecho más de lo que pueden, no se preocupen, porque mi Dios, mi Padre amado, el dueño de todo, el Todopoderoso, suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Quién puede medir la riqueza de Dios? ¿Quién puede entender la riqueza de Dios? El poder de Dios se manifiesta en este nombre maravilloso: el Shaddai, el autosuficiente, el Dios de la montaña. Es un concepto maravilloso, no lo voy a ampliar hoy porque es un concepto maravilloso, pero el Todopoderoso. Número 2, el punto número 2 se llama humildad y amor, poder puro. Humildad y amor, el poder puro de Dios. ¿Cuántos han viajado a Santo Domingo? Por la ruta Aloha Santo Domingo. Más o menos unos 5 kilómetros antes de llegar a Tandapi, ¿qué es lo que se encuentra? Hoy parece que está un poco diluida la imagen, pero antes era más notorio. La famosa escultura del diablo de Tandapi, construida a 30 metros del piso y 30 metros de alto. El diablo de Tandapi. Tiene una inscripción. ¿Usted ha leído la inscripción? El poder brutal. Es lo que dice esta figura. Y esta figura, que tiene cuernos, está como la boca semiabierta, tiene colmillos, tiene una nariz alargada. ¿Sabe que fue construida entre el año 1985 y 1987? Por un trabajador del Ministerio de Obras Públicas. Este hombre, el nombre era César Octavio Buenaño. Era un trabajador del Ministerio de Obras Públicas, a quien contrataron para que construyera, abriera camino, bajara la montaña, y él entonces hizo una propuesta de construir de hacer esta escultura del diablo de Tandapi. ¿Sabe que este hombre era un hombre muy religioso? Y aunque a nosotros como cristianos nos representa una imagen grotesca y fea, ¿no es cierto? Y hasta diabólica. Él explica un poco y dice: la representación no solo del poder brutal del diablo, que es lo que yo quería representar como algo negativo, sino, según él, dice que es el poder brutal en el interior del ser humano. El poder brutal en el interior del ser humano, que precisamente usa el poder con fines perversos y egoístas. El poder brutal. El deseo que hay en cada persona de imponerse, de manejar, de controlar. ¿Sabe que uno de los atributos de Dios que más queremos ver y experimentar nosotros y vivir es el poder de Dios? Usted no piensa en los otros atributos tanto como en el del poder. Usted no piensa en la fidelidad, en la omnipresencia, en la omnisciencia, en la bondad. Usted prefiere decir: Señor, manifiéstame tu poder. Porque aún en nosotros hay una naturaleza egoísta. Queremos ver a Dios obrando en lo que nosotros queremos y anhelamos. Y Dios quiere mostrarnos su poder de una forma diferente, a través de la humildad y del amor. Uno de los atributos que más queremos ver es este. Todos queremos ser alcanzados por el poder de Dios, ¿sí o no?
Todos queremos ser alcanzados por el poder de Dios. Todos queremos ver una enfermedad sanada. Todos queremos ver un matrimonio restaurado. Todos queremos ver un milagro financiero en nuestra vida. Todos queremos ver un milagro en nuestros hijos. Todos queremos ser alcanzados por el poder de Dios. Y al igual que los judíos, iglesia, en tiempos de Jesús, queremos ver a Dios manifestarse de la manera que nosotros queremos. Porque el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, los fariseos, los saduceos, todos los que pertenecían a la religión de Israel estaban esperando ¿a quién? Al Mesías Salvador. Estaban siendo oprimidos por los romanos en una opresión brutal. Perseguidos, crucificados, cuando iban en contra de la autoridad de Roma. Seguro que cuando sucedía algo, ellos murmuraban entre ellos y decían: que venga el Mesías. Había odio y rencor en sus corazones. Y llega Jesús para mostrarles que su poder no se trata de dominar, sino de humildad y de amor. ¿Qué le parece? Yo creo que muchos de nosotros, si hubiéramos estado ahí, hubiéramos tal vez rechazado a Jesús. Porque no era quien esperábamos. Porque todos estamos esperando que Dios se manifieste con su poder en beneficio nuestro. Y Dios viene a manifestarse desde la perspectiva de la humildad, del amor y del servicio. Recuerde Filipenses capítulo 2, que dice que el Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente Dios, el que todo lo puede, vino a hacerse semejante a nosotros y a vivir como nosotros. ¿Sabe con qué fin? Con el fin de servirnos. Con el fin de mostrarnos un mejor camino que el de la violencia, el camino del lenguaje del cielo. Poder, en el cielo poder es sinónimo de servicio, humildad, humillación, amor, empatía. No podía Dios venir y destrozar a los romanos y liberar a los israelitas de una vez por todas. Pero precisamente Dios viene a mostrarnos su poder en nuestra condición humana y en nuestro corazón. A decirnos: mi poder es servirte, ser humilde, ser amoroso, salvarte, sacarte de esa condición humana. Ese es el verdadero poder de Dios manifestado en realidad. El poder que los israelitas esperaban era el de la ley del talión, el ojo por ojo. ¿Cuántos han querido que a veces eso se haga realidad entre nosotros? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuántos no tuvieron alguna vez deseo de venganza? ¿Ah? ¿Cuántos no quisieron alguna vez desquitarse con alguien? ¿Cuántos no tuvieron envidia de alguien y pensaron mal, Señor, que le pase algo, que se choque, yo que sé, alguna cosa? ¿Cuántos tuvimos alguna vez un pensamiento de esa magnitud? Hasta cuando Dios, el Shaddai, decir: Señor, tuya es la venganza, pero ya véngate ya. Y como que sonamos muy espirituales: Señor, no lo voy a hacer yo, pero tuya es la venganza. Y estamos atentos a que Dios cumpla su palabra. Y Dios viene a mostrarnos el poder de la humildad, la humillación y el amor. Siendo igual que Dios, sentado en el trono, siendo Dios mismo, se humilló para ser como nosotros. Entender nuestros contextos, amarnos, abrazarnos y decirnos: el camino es el amor y la humildad. Aunque tengas el poder de vengarte, aunque tengas el poder de hacer algo indebido, eso no te vuelve igual que ellos. Necesitamos acudir al poder del amor de Dios. Y Jesús les enseñó que el verdadero poder tiene como raíz su amor por su creación, su amor por nosotros. Usó su poder para crear el universo, para crearnos a nosotros, y todo lo demás que creó lo puso bajo nuestra administración. Lo hizo para que disfrutemos de su creación. Se hizo hombre para salvarnos a nosotros. Hizo milagros y prodigios en favor de nosotros. Nos dio vida abundante. Todo su poder lo usa en nuestro beneficio y no en nuestro perjuicio. Y aún su poder se traduce en misericordia para los que hacen el mal. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Su poder se traduce en misericordia para los que te hacen mal. Su poder se traduce en amor para los que te hacen mal. ¿No dijo Jesús: qué crédito hay amar en los que te aman? El verdadero crédito es amar a los que no te aman.
a los que te agravian, a los que te odian, y eso es verdadero amor. Existe un proverbio universal, querida iglesia, que dice: el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero eso no le pasa a Dios. Él es incorruptible. Eso no sucede a nosotros. El poder absoluto nos corrompe absolutamente y solo Dios tiene el poder absoluto y es incorruptible. Pero lo que hace el poder absoluto es revelar completamente lo que hay en el corazón. El poder liberta lo que está escondido en el corazón del ser humano. El poder puede libertar odio, puede libertar ambiciones, el poder puede libertar envidia, pasiones desenfrenadas. También puede libertar un verdadero amor y una verdadera compasión. Por eso Jesús les decía a los jóvenes de su generación, a quienes entendían que el poder solo vendría por medio de la revolución, la venganza y por medio de la fuerza, les decía: mire lo que dice Mateo capítulo 5. Yo creo que el Sermón del Monte es la manifestación poderosa de Dios. Y claro, Mateo 5 en uno de sus versículos dice: no resistan a quienes les hagan el mal. Estaba hablando en realidad Dios por el rencor que tenían sus compatriotas por todos los romanos. Si alguien realmente odiaba a los judíos, eran aquellos romanos que querían oprimirlos. Y el odio era un camino de doble vía. Los judíos odiaban tremendamente a los romanos. Y Jesús les está diciendo: para ser libres no deben volverse como ellos. Para ser libres tienen que amarlos. Para ser libres tienen que humillarse hasta lo sumo, como yo lo hago. Y ese es el verdadero poder. ¿No dice Filipenses 2 que después de eso Dios lo exaltó hacia lo sumo? Cuando te humillas por amor, estás teniendo un poder sobrenatural sobre la otra persona. Es el poder de la transformación, es el poder del amor. Mateo 5, 39 al 42. Pero yo digo, no se resistan a las personas malas. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también el abrigo. Si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no les des la espalda a quienes te pidan prestado. Ese es el concepto de poder que Dios está mostrándoles a sus discípulos. Jesús les está diciendo: para ser libres no deben volverse como ellos. Yo quiero decirte algo, iglesia: siempre eres libre de hacer más. ¿Cuántos dicen amén? Siempre somos libres de hacer algo más. Siempre podemos hacer algo más. ¿Eres libre para qué? ¿Para actuar como el mundo o para actuar como Dios nos está mandando? Y cuando haces algo más, te elevas por encima de los demás y adquieres verdadero poder. Eres libre en el poder de Jesús y eres libre para su poder. Porque Jesús vivió bajo este régimen opresivo, pero Jesús ejercitó un poder de libertad por encima de la sabiduría y de la actuación del mundo. Tal vez no seas libre para llegar más tarde a tu trabajo. ¿Cuántos tienen la libertad de llegar atrasados al trabajo? Pero sí tienes la libertad de llegar más temprano. ¿Alguien dice amén? Tienes la libertad de llegar más temprano. Tal vez no eres libre para no pagar impuestos. ¿Cuántos pagamos impuestos, el IVA y todo esto que nos cobran, no? Pero sí somos libres para ser generosos. Y esa libertad nos da poder. Tal vez no somos libres para cambiar circunstancias, pero sí somos libres para cambiar actitudes. Y eso nos da un verdadero poder. Nunca, iglesia, permitas que las acciones de otra persona te conduzcan a ser menos de lo que Dios quiere que seas. Nunca te permitas actuar de la forma que otros actúan en contra tuya. El uso que hagan del poder revela quién son, pero la respuesta que tú das también revela quién eres. Así que nadie tiene poder para cambiar quién eres ahora en Jesús.
decide vivir encima de la lógica del mundo, decide vivir bajo el poder del amor, no bajo el poder brutal, sino el poder del amor. Y por último, porque hablar de la omnipotencia de Dios es algo demasiado grande, quiero decirte por último que la palabra dice, y así se llama el tercer punto, y recibirán poder. ¿Cuántos quieren recibir poder? Y recibirán poder. Dios no pierde nunca su poder, pero lo comparte. Y lo hace de dos maneras para mí, de dos maneras principalmente. La primera es, Dios comparte su poder en forma de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Dios comparte su poder con nosotros en forma de milagros, de cosas maravillosas. Pero ¿sabe qué también? Dios comparte su poder en forma de dones espirituales. Dios nos da a nosotros parte de su poder por medio de los dones espirituales. Y eso es maravilloso. ¿Qué quieres que haga por ti? Milagros. ¿Y qué quiero que hagan por otros? ¿Qué quieres tú que yo haga por ti? ¿Y qué quiero que tú hagas por otros? Mire lo que dice Marcos 10, 47, 52. Hay un milagro famoso en las Escrituras, en el libro de Marcos. Lo experimenta un hombre ciego llamado Bartimeo. Marcos 10, 47 al 52 dice: Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Y cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó al lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Dios siempre está preguntándonos: ¿qué quieres que haga? Y tal vez usted me va a decir: pastor, no es verdad, porque yo le he dicho a Dios que haga un montón de cosas y todavía no he visto que ha hecho nada. Él quiere hacer un milagro, pero recuerda una cosa: es su tiempo. Es el tiempo de Dios. Él quiere compartir su poder contigo a través de un milagro, pero recuerda, es su tiempo. Es el tiempo de Dios. Bartimeo gritaba y clamaba, pero Jesús fue quien decidió cuándo llamarlo y cuándo hacer el milagro. Él clamaba y gritaba, querida iglesia. ¿Cómo gritas y clamas delante de Dios por un milagro? ¿Cómo gritas y muchos a veces te dicen: ya, deja de pedir a Dios, y eso es imposible, nadie puede sanar ese cáncer, tu hijo no va a volver, tu matrimonio no se va a restaurar? Y tú y yo seguimos clamando a Dios, seguimos buscando a Dios, seguimos derramando lágrimas con desesperación, algunos en silencio, otros con dudas, con temores, otros con recelo. De cualquier forma que lo hagas, Él escucha, pero solo Él decide cuándo hacerlo. Él escucha, iglesia, pero Él decide cuándo hacerlo. Él no ha cerrado sus oídos. Él está llamándote y diciéndote: ¿qué quieres que haga por ti? Él es bueno, Él quiere compartir su poder con cada uno de nosotros. Primera de Corintios 12, 4 y 7. No sé si José me puedes ayudar subiendo. Primera de Corintios 12, 4 y 7. Versículo 4. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Versículo 7. A cada uno de ellos, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. No solo qué
qué quieres que haga por ti, sino qué quiero que hagas por otros. ¿Usted sabe que Dios le está preguntando eso este día también? Mira, no solo me pidas milagros, no solo me pidas que intervenga en tu vida, no solo me pidas que te sane del cáncer, no solo me pidas que restaure tu matrimonio, no solo me pidas que rompa esa maldición, ese pecado, no solo me pidas que traiga a tus hijos. También pregúntame, ¿qué quieres, Dios, que yo haga por los demás? Porque también ese poder quiero compartirte, y es un poder mucho más grande y sobrenatural que el de un milagro. Porque sabes que un milagro es lo que hace Dios por ti, pero darte un don es darte parte de su poder a ti. Es Dios compartiendo su propio poder milagroso contigo. Es el Espíritu Santo depositando en ti algo nuevo. Hechos 1:8 dice algo muy especial. ¿Usted recuerda Hechos capítulo 1, versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos quedado en decir: Señor, haz algo por nosotros. ¿Cuántos quieren la manifestación del poder de Dios? Todos, todos. Pero Dios quiere que también le diga: Señor, comparte tu poder conmigo para ir a otros. Recibiréis poder. Porque hay tantos cristianos que, mire, es increíble pensar que la iglesia del Señor, quien declara contundentemente, por decir un ejemplo, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, ¿cuántos creen en eso? Es muchas veces la iglesia la que experimenta momentos de violencia y no tiene esa paz. Porque nosotros debemos confiar en: y recibiréis poder. Diga conmigo: y recibiréis poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Tal vez muchos todavía no han tenido el contacto y la experiencia de conocer al Espíritu Santo de Dios, que es la manifestación activa del poder de Dios en este mundo, que es quien hace milagros y prodigios. Y recibiréis poder quiere decir que pasas del temor a la confianza, que pasas del dolor al gozo, que pasas de la muerte a la vida, que pasas de la tristeza a la alegría. Y recibiréis poder quiere decir que pasas de la frustración y la derrota a la victoria, del miedo al valor, de la enfermedad a la sanidad, del pecado a la santidad, de la pesadilla al milagro, de la oscuridad a la luz admirable, pero que no vas solo, sino que llevas esa manifestación de poder a todo el entorno que está a tu alrededor. Dones maravillosos, iglesia. Romanos 12, Primera de Corintios 12, Efesios capítulo 5, dones maravillosos que Dios te quiere dar para que seas el instrumento de su poder en el tiempo en el que estamos. Dios es omnipotente. El Shaddai está con nosotros. Le voy a invitar, ponte de pie, iglesia. ¿Quién necesita esta mañana el poder del Espíritu Santo en su vida? ¿Puede venir acá entonces? ¿Puede venir, doblar rodillas y decir: Señor, yo necesito hoy la manifestación del poder de tu Espíritu Santo en mi vida? Para hacer milagros en mí, Dios, pero para también recibir esos regalos maravillosos, para ser quien me has mandado a ser, quien me has conducido a ser. Y Dios lo va a hacer. Su promesa es: Él quiere compartir contigo cosas grandes y maravillosas, cosas grandes y ocultas que no conoces, dice su palabra. Cree, porque al que cree todo lo que le es posible.